de lucha. Y decirlo de esa forma no es cualquier cosa. Lo haces, narras esta genealogía de las diferencias en clave de lucha. Y entonces es en una clave abierta. Y entonces vas subvirtiendo y vas dotando de una significación distinta a lo que puede haber sido esa década de los 90 y sus políticas de la identidad. Yo me la pasaba bien rápido, o sea, la tercera ola del feminismo y las políticas de la identidad, sí. Y te voy a decir cómo lo decía, hasta que tu libro me hizo ver que estaba yo equivocada, ¿no? Decía, bueno, lo que pasó es que toda la lucha anterior y todo el esfuerzo de esas luchas previas de un feminismo que iba abriendo camino, queda colonizado y capturado, por un lado por la academia y por otro lado por las políticas plurimulti, en cualquiera de sus aspectos, tan ligadas al desarrollo liberal de la economía, ¿no? A este neoliberalismo rampante que empieza a asolar las naciones, ¿no? Y entonces solamente lo veía en clave de colonización y pues no era cierto, ¿no? Y entonces tu libro pues está muy bueno porque realmente das cuenta de lo otro. Y mi punto era, leí un poco para una discutida a un momento dado, que de todos modos sí hubo un momento de colonización, creo yo, y que sí hay que ajustar cuentas con ese momento de colonización, porque eso siento yo que es como que lo que pasa, es la dinámica que más o menos marcan las luchas, ¿no? Como dice Adolfo Gili, el otro lado también juega. Entonces, el otro lado juega inicialmente a hacer capturas semánticas. Entonces te roba las palabras, te las deforma, te las diluye, te las vuelve palabra amiba, te las dota de un contenido distinto y de repente ya hay alguien más que está diciendo lo que tú estabas diciendo en clave de lucha, pero ya significa otra cosa. Y entonces esa es una posición tremendamente incómoda, porque tú tienes que desafanarte de lo que dijiste para decir otra vez lo que quieres decir. Y no es nada de trivial, no es nada de trivial, eso. Y en una mirada, digamos, muy superficial, como quizá era la que yo tenía de esa parte, pues simplemente dices, aquí ya es pura captura, aquí es pura colonización, y se te va el niño con el agua tibia. O sea, que tú vuelves a poner al niño, eso es lo que está muy bonito, porque vuelves a poner este conjunto de asuntos que gentes en el Estado español estuvo peleando de muy diversas maneras y de muy diversas formas y con muchos esfuerzos y con mucha creatividad, ¿no? Entonces eso yo la verdad te lo agradezco y siento que vale muchísimo la pena, es muy esclarecedor. Y en ese sentido, sigo un poquito, hay una noción que estamos más o menos dándole vueltas nosotras allá en Puebla, que es una noción de que cuando tú narras las cosas en clave de lucha, eso te ayuda, eso contribuye a que organicemos nuestra propia experiencia. Es una cosa bastante trivial, pero nosotros la decimos así como dándole énfasis, ¿no? O sea, una cosa es saber cosas y otra cosa es tener elementos para organizar la experiencia, y son dos cosas distintas. Y tu libro ayuda a organizar la experiencia, y en ese sentido es un libro valiosísimo, ¿no? O sea, no solo es un libro de consulta, es un libro que ayuda a eso, por esta clave. Ahora, yo tenía una pregunta, igual que Margarita, como mi desconocimiento es bien grande de esta parte de la genealogía de las diferencias, y bueno, como en mi lectura de cierto feminismo más contemporáneo me adhiero más, digamos, a la discusión de las italianas, de las Biótimas, de la librería de Milán, en fin, me gusta esa postura. Entendería que la cuestión de la política del deseo es bastante más amplia que como se dio en aquel momento de los 90s, que se discutió enormemente acerca del deseo sexual, del deseo erótico. Pero una política del deseo en realidad es una política vitalista, es una política de la vida que incluye lo erótico, pero que es mucho más amplia que eso, ¿no? Tiene que incluir esta posibilidad de despliegue de, diría Márgara citando a su filósofo favorito, de nuestra capacidad de forma, ¿no? Sí, pues, ¿no? Bolívar Echeverría, ¿no?
una política del deseo es justamente una política que asume la capacidad de forma y la despliega, ¿no? O sea, que la asume en el sentido pleno, que asume las posibilidades, pero también asume las dificultades. Pero entonces por eso luego se lanza a hacerla y por eso esa enorme creatividad, ¿no? Esa parte, digamos, a mí, bueno, quería ponerla un poquito a discusión contigo, ¿no? Porque sí siento que estás trabajando con una sutileza y con un cuidado bárbaro todo lo que fue el fragmento de las identidades, ¿no? En la clave de lucha, ¿no? Pero ahí una política del deseo más amplia creo que vale la pena, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que dice al final, ¿no? Como decía Márgara, que ya leyó esta parte, ¿no? Bueno, y nada más así rápido, una idea que yo quería compartirte, porque veo que tú, y es un problema que yo siempre que logro tener alguna discusión con alguien europeo, lo noto esa tensión terrible entre lo individual y lo colectivo. Porque pues ustedes se los llevó el tren más que a nosotros, me cae. O sea, porque los han fragmentado más, ¿no? Finalmente, en tanto es, a mi juicio, esta máquina de separación que son los procesos de acumulación del capital desplegados y generalizados que van haciendo y estableciendo separaciones en todos los términos y de todas las formas posibles, porque son la fuente en la cual después puede lanzarse un ciclo de valorización. En México tenemos una acción de resistencia barroca, para mencionar a Bolívar de vuelta, muy presente, muy amplia, que nos permite también, entonces, estar haciendo ensayos mucho más variados, con muchas más figuras de lo social. Y entonces la cuestión de la individualidad, sí, la defendemos, y los derechos individuales y tal, pero no nos vemos con tanta finta. O sea, sabemos que tenemos que vivir en trama, así hemos vivido, así hemos logrado mantenernos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la independencia, la interdependencia, etcétera, a mí me parece muy útil que tú la vas abordando, ¿no? Yo estoy pensándola también a partir de estar rastreando todo el tiempo la relación ser-parte, que es una relación, bueno, es algo que lo insisten mucho las compañeras de Diótima, Luisa Muraro en particular insiste mucho en eso, y a mí como matemática eso me viene muy bien, porque la relación ser-parte es una relación fundamental a la hora que tú piensas cualquier cosa, la aritmética, etcétera, ¿no? Pero si tú piensas este conjunto de relaciones ser-partes que se superponen, entonces la cuestión de la identidad se desplaza a una cuestión del hacer para ser parte. Y creo que eso es un camino bastante fértil. Bueno, por ahí andamos dándole vueltas nosotras, ¿no? Pues eso, compartirte, felicitarte y decir que sí, que vale mucho la pena tu libro, y a ver si organizamos con libros que están saliendo, que ponen nuevas cosas en discusión en algunos lugares. Por ejemplo, nosotros en Puebla tenemos lugares específicos para discutir, pero nuestra área de investigación toca tangencialmente los temas. Sería muy útil que abriéramos un momento para discutir tu libro, el de Márgara, cosas que se han estado siendo producidas recientemente y que creo que vale mucho la pena tomárnoslas en serio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Raquel, y bueno, dejas también puntos y preguntas sobre la mesa. Y cuando hablabas de esto de ser parte, bueno, yo me quedé pensando, y bueno, obviamente Silvia viene de una reflexión filosófica, ¿no? Entonces, no sé, el entre, ¿no? Más que un cuerpo, menos que un cuerpo, lo que se ha estado trabajando en la facultad, en los seminarios de alteridad y exclusiones, igual puede entrar en la discusión, ¿no? De este libro de consulta, de estos nuevos vocabularios que nos propones. Y bueno, voy a dar la palabra en último, en tercer término, a Mina Navarro. Ella también es socióloga, ella también es profesora investigadora
del Centro de Estudios Sociales, ¿verdad? De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También tus líneas de investigación están en el área de cultura, de representación, y das clase también en el posgrado de Sociología, de Ciencias Sociales, y bueno, muchísimas gracias también por estar aquí y por compartirnos tu reflexión sobre el libro. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Pues yo quisiera decir primero que estoy muy contenta de estar aquí compartiendo esta mesa, este espacio con una amiga muy querida, Silvia, pero también con mis compañeras y amigas Raquel, Márgara, bueno, con quien también hemos venido trabajando y haciendo parte de algunos otros procesos colectivos. Entonces, yo quisiera más que presentar, ¿no?, y contarles algunas de las características del libro y hacer algo así como más formal en términos de cuáles son las presentaciones, ¿no?, cuáles son los recursos para presentar el libro. Yo quisiera más bien contarles cómo este libro llega y cómo me resuena desde mi propia experiencia, porque así es en realidad como lo he vivido. Digamos, mi lucha con otras mujeres ha tenido que ver básicamente con una lucha experiencial, intuitiva, ¿no?, donde vamos habilitándonos y vamos construyéndonos espacios, compañeras, con compañeras, en donde más que una ideología o más que, digamos, un pensamiento ya armado o establecido que nos articula o nos vincula, ha sido, o por lo menos mi recorrido ha sido más desde nuestra propia experiencia. Entonces quisiera pues como poner en el centro, ¿no?, esa dimensión de la experiencia para desde ahí poder dialogar con Silvia y lo que ella pues ha venido después de tanto tiempo trabajando para que este libro sea posible, pero además que costó mucho que se presentara acá en México. Entonces también es muy importante, ¿no?, que se haya abierto el espacio, que se haya dado finalmente la posibilidad para que hoy lo podamos conversar. Entonces, bueno, yo quisiera decir que de este libro he aprendido mucho, porque creo que es un libro que, como se decía, además de ser un material de consulta, además de que es un libro muy rico en términos de una investigación que también se sale como de los códigos clásicos, ¿no?, de la investigación y de las fuentes, hace una recuperación de propaganda, de testimonios, hay un material gráfico que me parece que va a ser muy importante también, de cómo se puede sistematizar una historia, por supuesto desde los propios actores y de los que fueron parte de eso, pero también otro tipo de lenguajes, ¿no?, más allá de lo escrito, y creo que es un libro muy rico también en ese sentido. Creo que también es un libro que es una herramienta de lucha y que nos ayuda a nosotras como mujeres también, que estamos tratando de darle sentido a nuestra propia experiencia, y esto que Raquel comentaba de cómo organizar nuestra propia experiencia, creo que es un libro que nos ayuda mucho en ese sentido, porque sobre todo es un libro que, digamos, yo por lo menos pensando mi propia historia con otras y de otras luchas de mujeres, pues son historias contemporáneas donde siento muchos vínculos y hay como muchos lazos muy fáciles de percibir a partir también de la exposición y este ejercicio que hace Silvia, digamos, en términos de cómo hacer una historia, cómo recuperarla, cómo tejerla, cómo seleccionarla, precisamente para eso, para construir una historia en común y para ayudar a que otras nos tejamos en esa historia, aún sin saber que estamos siendo parte de otras luchas, y que este libro yo creo que es muy importante en ese sentido, ¿no? Un libro que está comprometido con la producción de vínculos colectivos, pero también con la recomposición de una historia que yo creo que como mujeres vivimos también de manera fragmentada, ¿no?, y a partir de estos sentidos comunes de la dispersión, y que es una herramienta de lucha en ese sentido para irnos vinculando pues de estas historias más pequeñas, más micro, pero que somos siempre parte de algo más amplio que también cuando vamos viendo eso pues tenemos también más fuerza para ir entendiendo de dónde venimos, qué historia hay que seguir redimiendo y cómo también podemos seguir construyendo nuevos horizontes juntas. Yo en particular soy parte de un espacio de mujeres, que aquí hay algunas compañeras, incluida Silvia por supuesto, y es un espacio pues que empezamos a producir juntas ya desde hace un poco más de un año, y precisamente tenía que ver con esta preocupación y con esta necesidad de que muchas de nosotras todas somos activistas, y pues la mayoría de nosotras habíamos participado siempre en espacios mixtos de hombres y de mujeres,
y difícilmente habíamos podido generar un espacio solamente de mujeres, y fue un proceso el que fuimos caminando y de repente empezamos a sentir mucho la necesidad de armar un espacio solamente de mujeres, mujeres que no éramos solo de un colectivo, sino que hacíamos parte de otros esfuerzos, que en otros momentos nos habíamos conocido y que por azares del destino, si eso existe, pues nos habíamos otra vez vinculado. Una compañera dice, siempre esa idea del espacio de mujeres nació en la fiesta, ¿no? En la fiesta era cuando nos encontrábamos, conversábamos y sentíamos esa necesidad, ¿no? De tener un espacio en común, un espacio propio de amigas, de compañeras. Y entonces es a partir de esa intuición que fuimos tratando de, y desde nuestra propia experiencia, ir construyendo un espacio que nos ayudara también a ir politizando nuestra experiencia, nuestros adentros, ¿no? Nuestros ámbitos, digamos, más íntimos, y que por supuesto en los espacios mixtos de los que éramos parte, pues no había esos recursos para hacerlo juntos, ¿no? Entonces, de esa manera creo que el espacio a nosotras, digamos, desde que empezamos a reunirnos, pues ha sido muy importante para ir reconociéndonos siempre como ese ser parte del que dice Raquel, pero además para ir politizando una experiencia que digamos que vivíamos siempre de manera como privada, o la vivíamos siempre desde ámbitos sumamente individualizados, y que no estábamos teniendo tampoco herramientas para ir abordando juntas esa experiencia en común, esos dolores, esas tristezas, pero también una necesidad de hacer fuerza juntas y de empezar a habilitar como una especie de mirada que también nos estaba ayudando a organizar la vida y nuestras relaciones de otra manera. Y eso tiene que ver con el descubrimiento de lo femenino, digamos, en términos de que no solamente basta con saber que somos mujeres, sino también ahí hay un trabajo, digamos, que fuimos haciendo de autoconciencia, de autorreflexión, y que tenía que ver con nuestra propia feminidad como una relación social que estábamos también construyendo con otros, y que en la medida en que pudiéramos avanzar en ese espacio, pues también podíamos ir haciendo fuerza juntas y trabajo en nuestras propias comunidades y en esos otros espacios de los que somos parte. Entonces, este libro a mí me ayuda mucho en eso. Creo que es un libro que nos ayuda para seguir organizando y dándole sentido a nuestra experiencia, precisamente porque también nos ayuda a seguir pensando en términos, digamos, de lo político y de esta capacidad de darnos forma con otros y con otras que han luchado antes que nosotros y que aún mismo hoy siguen luchando pues de manera contemporánea, ¿no? En estos mismos espacios de los que incluso Silvia ha sido parte, ¿no? Como el colectivo de Precarias a la Deriva o algunos otros que están pues documentados en el libro. Y entonces esta idea del feminismo, digamos, del partir de sí, creo que sí es muy importante, porque la mayoría de las veces como mujeres siento que vivimos descentradas, ¿no? Siempre estamos en relación a los otros, siempre estamos vinculados con el cuidado de otras personas o con este cuidado de lo común, pero que a veces eso implica un descentramiento o una invisibilización también de nuestros propios deseos, de nuestras propias necesidades. Y en ese sentido creo que el libro es una invitación justamente a poner un punto de partida que es el partir de sí, pero bueno, como también esta frase que es de Precarias, ¿verdad? El de partir de sí, que a mí me gusta mucho, del partir de sí para no quedarse en sí, para politizar la existencia y salir de sí, ¿no? No estamos solamente, digamos, conformes con encontrarnos a nosotras mismas y tener un proceso de autorreflexión para saber quiénes somos y qué estamos haciendo en el mundo y encontrarle sentido a este paso por la vida, sino también estamos dispuestas, digamos, en ese sentido, a hacerlo con otros, y partir de sí implica eso, ¿no? Salir de sí también para encontrarnos con otros, para politizar nuestra existencia y no quedarnos solamente en el en sí, ¿no? Pero ese es un punto de partida que yo creo que es muy importante como para irnos espejeando con otras luchas y otras compañeras que justamente tienen que ver con el poder del feminismo, ¿no? A lo largo de la historia, atreverse a partir de ahí y desde una experiencia situada y desde ahí también producir una reflexión que ayude a romper las relaciones de dominación y a vincularse con otros para construir otra vida y otra forma de relación. Entonces creo que el recurso de la genealogía en ese sentido que hace
que recupera Silvia, digamos, para contar estas historias, me parece realmente importante y poderoso en términos de cómo estas historias que quizá vivimos muy en lo micro, o historias que a veces se viven en lo individual, o historias también colectivas, pero que no tienen necesariamente los recursos para conectarse con historias más amplias. Creo que el libro de Silvia y esta genealogía nos permite precisamente eso, sentirnos parte de una historia y de una lucha más amplia. Y creo que el tema de la memoria y de la lucha contra la desmemoria y el olvido pues es fundamental, y más en estos momentos, ¿no? Creo que se trata de un libro que está tratando también de reclamar una historia que no ha estado documentada, y que no, por lo menos en los términos en los que Silvia lo ha hecho, digamos que hay una selección, y ahí sí es un ejercicio subjetivo que Silvia también fue decidiendo cómo ir recuperando, seleccionando y tejiendo una historia que está contenida en este libro. Pero entonces es también pensar cómo, digamos, este libro nos está invitando, pues no ver hacia atrás, digamos, esta segunda ola o lo que ha pasado con la tercera ola, solamente como una actitud nostálgica, ¿no? De saber qué pasó en otras generaciones, en otros momentos de la historia, sino sobre todo ver cómo esa historia hoy nos da fuerza a nosotras y nos ayuda también a ir más allá de estas relaciones que nos oprimen y que nos dominan. Entonces, por eso digo que es un libro poderoso y es subversivo también por la historia que está contando y por la invitación de cómo podemos seguirnos nutriendo, digamos, de esa historia, para también ir fortaleciendo nuestras propias estrategias de resistencia y de recomposición con otros, porque la historia del capital pues es una historia que siempre está tratando de borrar la memoria, siempre está tratando de romper las relaciones, de hacer separaciones, ¿no?, en nuestros propios ámbitos de vida, y este libro está luchando precisamente contra eso en términos de proponerse por lo menos cómo no seguirnos separando en esta historia que nos vincula y nos hace parte de algo. Y en este sentido, pensando en cuáles son estos eslabones perdidos, ¿no?, de los que habla Silvia y de cómo va haciendo este trabajo de surcido, ¿no?, como también se dice en el prólogo, creo que es muy interesante el vínculo que se va generando entre el movimiento feminista, digamos, de la segunda ola y esto que ella llama los nuevos feminismos, ¿no? Y eso también me pareció muy importante porque nos da recursos, nos proporciona también algunos elementos, no solo para contar la historia, ¿no? Digamos, contar la historia también incluye compartir, proponer ciertos recursos, ciertos elementos para generar y producir una interpretación sobre esa historia. Y entonces la idea de nuevos feminismos creo que es muy interesante porque es pensar en este nuevo marco de referencia de múltiples estrategias, resistencias, expresiones de lo político, pero pensado siempre desde la crisis y desde esta incertidumbre también que hoy mismo nosotras vivimos, y las luchas, digamos, que estamos tratando de romper y de producir otras relaciones más allá del capital. Creo que también estamos siempre atravesados por esta crisis, por esta vulnerabilidad, por esta precariedad, por esta incertidumbre, y pensar eso en una ambivalencia, digamos, que es también lo que Silvia dice, ¿no? Lo que eso ha implicado, por supuesto, puede ¿no?, valorarse en términos también de algunos elementos negativos de esa experiencia en común que se venía construyendo con mucha fuerza, y qué le pasó a esa experiencia, cómo se puede también contar esa historia, pero cómo también la crisis desde esta ambivalencia se puede pensar como desde un contexto donde también se abren otras posibilidades y donde también estamos, digamos, luchando por reinventar nuevas prácticas políticas, ¿no? Entonces, creo que este sentido ambivalente, yo diría incluso de la dispersión, tiene que ver también con eso, ¿no? Sí pensar que hay una crisis de ese sujeto unitario, pero que también esa crisis está disponiendo de otras condiciones para que podamos dar luchas en otros sentidos, y digamos que este libro pues también es una herramienta como para dar algunas orientaciones de cuáles están siendo las expresiones de lo político hoy en medio de esta crisis, ¿no?, de la destrucción, digamos, de algo que ya no sirve, pero también de la reinvención de algo nuevo, y sentirnos pues siempre en ese umbral. Y la crisis creo que es como un código, ¿no?, que hoy está atravesando permanentemente, digamos, nuestras experiencias. Y entonces, bueno, pensar esta propuesta de los nuevos feminismos, ¿no?, en términos muy de constelación, de saber que no hay un sujeto único,